te atrapa, te agarra y como que hay un fantasma que te lleva, Totalmente. como que te empuja. Este verano, el terror se apodera de las salas de cine y de los espectadores. Se estrena El Susurro y estamos con Marcelo Michinaux. Ustedes leyeron el guión, hay cosas que podían imaginar, pero después hay cosas que suceden ahí, en el rodaje, en el set. ¿Qué fue lo que más les sorprendió cuando llegaron a ese set, a esa casa, a ese escenario terrorífico? La verdad yo no me imaginaba una casa tan grande. Yo cuando la vi dije, ¿esto es una mansión o una casa? Te juro que era enorme eso. También la fábrica era inmensa. Y una cosa que me sorprendió es que, obviamente, yo me estudiaba las señas como me las mandaban y con la intención que me imaginaba en el momento, pero luego cuando estaba en el set era todo distinto. O sea, el director me decía, haz esto, 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 y yo lo hacía igual, o sea, yo lo hacía, pero algunas cosas se cambian y algunas no. Llevando el concepto del susurro, pero a sus caminos artísticos, les quería preguntar esto de esta voz, ¿no? A veces interna y a veces de la afuera. En la película tiene unos efectos particulares, pero digo, un susurro o una voz que les dijo, tenés que hacer esta película. Yo hice el casting, pero el que me decía, hazlo así, haz así, era yo. Yo mismo me obligué a ir. ¿Cómo son ustedes como espectadores de este género? Digo, ¿qué les pasa? Hay gente que se incomoda, que se tapa la cara. ¿Qué le pasa a cada uno de ustedes cuando ven una peli de terror? Bueno, yo cuando me vi cuando se hizo la maldad, primero estaba así, esperando mi llegada ahí. Yo estaba viendo la película y me sorprendí, pero demasiado, demasiado. Yo estaba así. Había momentos que a veces a veces te asustaba, a veces te emocionaba. 10.000 emociones en distintos momentos. ¿Qué hace cada uno si vive esa situación de la película? ¿Corren o se enfrentan? Enfrento. Voy a una peli de terror como un parque de diversiones, como una montaña rusa. Quiero que me pasen cosas. Quiero sentir ese nervio y saber que viene, y que la bajada no me traicione, ¿no? ¿Te susurraste? ¿Alguna vez te susurré? No, porque vos no lo tenés, pero él sí lo tiene. Este verano, el terror se apodera de las salas de cine y de los espectadores. Se estrena El Susurro y estamos con Luciano Cáceres. Llevando el concepto del susurro, pero a sus caminos artísticos, les quería preguntar esto de esta voz, ¿no? A veces interna y a veces de la afuera. En la película tiene unos efectos particulares, pero digo, un susurro o una voz que les dijo, tenés que hacer esta película. Fernando Díaz, el productor, tenés que hacer esta película. De algún lado siempre el vampirismo está asociado con el mal, y acá es ángel y demonio. Son esas dos voces juntas que el mandato de una cuestión de herencia y sangre familiar, ¿no? Ustedes leyeron el guión, hay cosas que podían imaginar, pero después hay cosas que suceden ahí, en el rodaje, en el set. ¿Qué fue lo que más les sorprendió cuando llegaron a ese set, a esa casa, a ese escenario terrorífico? Lo que más me sorprendió es tener a un mini gran actor, un compañero de ruta con 9 años, entiende todo de la técnica, del trabajo colectivo y con una complicidad del primer día. Siempre con la presencia de los padres, pero sabiendo que era un deseo personal estar ahí. Estaba emocionado, fanático, disfrutando, proponiendo. Eso fue la sorpresa más grande. Y después, en estos tiempos en donde el cine está tan complicado y hay tan poca ficción, el nivel de apuesta de los productores, de todo el equipo técnico, a ir siempre por más y no ir a por menos. Digo, hagamos lo que tengamos que hacer para que esté buena esa toma, y si hay que repetir lo hacemos, y si hay que poner más cosas se hace, y da gusto laburar así cuando está todo puesto para que las cosas estén bien, ¿no? ¿Qué hace cada uno si vive esa situación de la película? ¿Corren o se enfrentan? Corro. Me enfrento. En la vida soy mucho más cagón que la Cuando vos rompés esos límites, el público lo aplaude. Este verano, el terror se apodera de las salas de cine y de los espectadores. Se estrena El Susurro y estamos con su director, Gustavo Hernández Ibáñez. Vos ya tenés una larga experiencia, pero hay cierta cuestión del terror que se va repitiendo película a película, ¿no? Esa fórmula en cierto punto, pero también está la ruptura, que es lo que pasa con El Susurro. Sí. Digo, ¿cómo fue un poco para vos medir ese termómetro?
Cuando estás metido en este oficio de contar historia, tenés que tomar riesgos, como toman los actores, como toman los productores. Esta es una película donde cuando leías el guión decías, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Y nosotros, desde la escritura, el riesgo nos hace mejores. Es decir, nos hace experimentar o romper algunos límites que están como preestablecidos. Obviamente que están todos los ingredientes del terror, están los ingredientes del drama, pero esa mezcla, ¿no? Esa textura, hacen que la película tenga una identidad muy marcada. Y eso es lo que nos pone muy contentos. ¿Cómo son ustedes como espectadores de este género? Digo, ¿qué les pasa? Hay gente que se incomoda, que se tapa la cara. ¿Qué le pasa a cada uno de ustedes cuando ven una peli de terror? Yo también como espectador creo que todos vamos evolucionando. Capaz que yo hace 10 años me pasaban ciertas cosas con alguna película que ahora la vuelvo a ver y me pasan otras cosas que son distintas y puede estar buenísima. Pero sí, dentro de las películas de terror, una de las cosas que más hago hincapié como espectador es que la película no sea predecible. Entonces cuando nosotros hacemos películas para ese mismo público, lo que primero que tenemos que hacer es romper ese molde, decir, ese molde, por este camino no vamos a ir. Y eso es lo que hicimos con la peli. Llevando el concepto del susurro, pero a sus caminos artísticos, les quería preguntar esto de esta voz, ¿no? A veces interna y a veces de la afuera. En la película tiene unos efectos particulares, pero digo, un susurro o una voz que les dijo, tenés que hacer esta película. En mi caso nace una idea desde una experiencia personal. Soy parte de una familia muy grande, con muchos hermanos, y quería empezar a contar algo dentro del género también de hermandad. Entonces, cuando me puse con el guionista a escribir toda una historia, y cuando hablas del susurro, muchas veces ese susurro hay que escucharlo porque esta historia fue cambiando múltiples veces. Es algo muy común en la escritura. Vos estás constantemente creando. Cuando a veces estás como un poquito trancado, tenés que empezar a abrir, ¿no? Y a escuchar. Y en un momento, empecé a escuchar de que la película no tenía que ser ni lineal ni de un solo género. Esto tenía que tener una fusión de género. Y cuando escuché eso, la película se escribió rapidísimo.